La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Una vez más, damos gracias a Dios por regalarnos oportunidades de arrepentirnos. Nuevamente regala oportunidades no solo a los cristianos de estar a cuentas con Él, sino al mundo de que se arrepienta y acepte a Cristo, porque sin Cristo no hay camino al Padre, y sin camino al Padre no hay reino de los cielos, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios como siempre lo hacemos para comenzar este mensaje. Bendito Dios, te damos muchas gracias por permitirnos, Padre Celestial, vivir un día más, por prestarnos la vida, por darnos salud, fuerza, vitalidad, Señor, para estar delante de ti y presentarnos delante de la Escritura, Señor, y concentrados en lo que vamos a escuchar, Señor, vivirlo, aplicarlo a nuestra vida para que pueda dar fruto, porque tu palabra da fruto cuando la ponemos por obra en nuestras vidas, Dios. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para entenderla y comprenderla como ella está escrita, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y el tema en esta tarde titula, hermanos, inactividad espiritual. Y quiero empezar con una pregunta para cada uno de nosotros. Yo ya me la hice. ¿Cuántas veces nosotros nos detenemos a meditar sobre la inversión del tiempo que hemos hecho en nuestra vida, más específicamente en la vida espiritual? Quiero decir que si nosotros nos hemos puesto a analizar sobre nuestro nivel de actividad dentro de la vida espiritual, teniendo en cuenta que es todo aquello que tiene que ver con el reino de los cielos, a eso me estoy refiriendo. Para nosotros, los seres humanos en general, el tiempo actúa y trabaja como un juez, siempre determinando si hemos sido o no buenos administradores de todas las bendiciones que Dios nos ha brindado. De alguna manera, yo lo llamaría, hermanos, como el fenómeno de la conciencia reprendida. Me explico. Cuando las personas en sus vidas hacen un recuerdo de todo lo que hicieron, de todo lo que vivieron, entonces dicen y se preguntan y sacan conclusiones. Y hay muchos que mencionan las siguientes palabras: ¿cuánto tiempo perdí? ¿Cuántas oportunidades desaproveché? Y hoy estoy viviendo las consecuencias de eso. Muchas de esas experiencias vividas, de esos errores, de esas fallas y de ese tiempo perdido, se convierten en consejos para otras personas, se convierten en espejos para otras personas en la vida, hablando del mundo secular, ¿cierto? Pero en este caso nos corresponde y hablamos de la vida espiritual. Por eso les digo, yo lo llamaría a ese tiempo como juez y a esos acontecimientos que nos llevan a meditar sobre el tiempo perdido, el fenómeno de la conciencia reprendida. Si yo hubiera tomado un consejo a tiempo, estaría disfrutando de las bendiciones, de aprovechar el tiempo con sabiduría. Son muchas de las frases, entre tantas otras muchas que hay, que las personas mencionan y dicen. Y como les decía, este fenómeno se da también allá afuera en el mundo.
pero no solo se da en la mente de los inconversos, también está presente hoy en la vida de los creyentes, que lamentablemente se han dado cuenta que han perdido gran parte de su vida tratando de conseguir aquello que en el mundo, de cierta otra forma, perece y ha perecido por la temporalidad de lo que significan las cosas en el mundo o de lo que logremos en el mundo, y que las cosas eternas, la vida espiritual, lo que realmente tiene valor, hemos dejado atrás o lo hemos hecho a un lado. Pablo, hermanos, en la primera carta a los Corintios, indica, y preste atención a esto, hermanos, a modo de deber, a modo de responsabilidad y a modo de requisito, lo diría yo, a cada uno de sus oyentes, la necesidad de continuar edificando en la vida espiritual. Vuelvo y repito el texto con el que comencé en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En este contexto inmediato, hermanos, del pasaje que les acabo de leer, estamos hablando de la necesidad de que cada cristiano a lo largo de su vida, desde el primer momento de su conversión, cultive para el reino de los cielos. ¿Qué quiero decir con esto? Crecimiento espiritual y servicio se entiende como esa sobreedificación en la vida espiritual de cada individuo cuando ha venido a los pies de Cristo. En pocas palabras, Pablo lo que dice a sus oyentes es que de alguna manera u otra los cristianos deben permanecer en actividad espiritual siempre. Es como cuando el médico pregunta que si uno tiene una vida física activa, que si uno hace ejercicio, que si uno se cuida haciendo ejercicio de manera constante. Funciona exactamente igual en la vida espiritual. Los cristianos deben permanecer activamente en el área espiritual. El cristiano debe sobreedificar todo el tiempo en su vida espiritual, sin detenerse, hermanos. Ahora uno se preguntará, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué debe ser así? Y le voy a leer los siguientes pasajes que nos van a dar la luz del por qué Pablo mencionaba esto y lo mencionaba como ese deber, y que nos muestran también el triste resultado de no hacerlo, de no permanecer activos en la vida espiritual. Está en la primera carta a los Corintios también el capítulo 3, los versículos del 12 al 15 que dicen: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ya vamos a ir entendiendo estos pasajes, hermanos, estos versos que yo les acabo de leer. La inactividad espiritual de muchos creyentes en nuestro siglo, en nuestra época presente, será el causante de una vergonzosa posición en el futuro en el tribunal de Cristo. La Biblia dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, y allí es donde se hará manifiesta la obra de cada uno de nosotros, la que hayamos realizado, sea buena o sea infructuosa. Y en este caso, hermanos, quiero ser muy enfático en algo para que lo podamos entender, y el pasaje lo dice muy claramente. No se trata de una cuestión de salvación, no estamos hablando de una cuestión de salvación, estamos hablando de una cuestión de servicio y de actividad espiritual. Así es, hermanos, hay personas que van a estar en el tribunal, delante del tribunal de Cristo, salvas, cristianos genuinos, pero dice la palabra, salvos por fuego. Dice Pablo, salvos
por fuego. Ahora, ¿qué quiso decir él con esto? ¿Qué era lo que estaba tratando de mencionar Pablo cuando dijo estas palabras? Básicamente él dijo que existirán cristianos frente al mismo Jesucristo en el tribunal, sabiendo que tenían el Espíritu Santo y aún sabiendo que son salvos, que fueron salvos, pero que toda su vida la desperdiciaron, que solo presentaron las cenizas de los recuerdos, de lo que fueron, de lo que hicieron y de lo que dejaron de ser en el Señor. Estos pasajes mencionan diferentes, digámoslo, figurados formas de servicio y de actividad espiritual. Voy a mencionar tres de ellos puntuales: madera, heno y hojarasca. Ya lo leímos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué está queriendo decir la palabra de Dios con esto? Porque hace parte del contexto inmediato del texto inicial con el que empezamos. Bueno, la madera, el heno y la hojarasca son el resultado de aquellos cristianos que dedicaron su vida a hacer todo para el mundo, pero no para Dios. ¿Cuántos creyentes viven sus vidas espirituales de los recuerdos de lo que un día hicieron en el Señor o de lo que un día fueron en el Señor, creyendo que para Dios eso es válido o tiene algún valor? Nos convertimos tristemente en recolectores de cenizas, que nos vamos a sentir muy avergonzados cuando estemos delante del Señor sin recibir recompensa por un servicio fiel, porque esto hace parte del tribunal de Cristo, las recompensas por servicio y por actividad espiritual, hermanos. Solo piense por un momento en el hecho de que la madera y el heno de la hojarasca sean sometidos a fuego, como lo dice la escritura en el pasaje que leímos. Dice que va a ser sometida al fuego y el fuego la va a probar. ¿Qué es lo que pasa cuando la madera, el heno y la hojarasca se someten a fuego? Se queman y lo único que queda de eso son cenizas. Eso es lo único que podemos tener como resultado de someter estos materiales al fuego. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Es precisamente la conducta de esos cristianos que fueron aconsejados todo el tiempo de la importancia de sembrar en su vida espiritual con frecuencia, de sobreedificar todo el tiempo, y no lo hicieron, hermanos. Solamente desperdiciaron las oportunidades y el tiempo brindado por el mismo Dios. Y por esto es que Pablo exhorta con amor a los oyentes a no solo poner su confianza solo en Jesucristo, sino a edificar constantemente en la vida espiritual. Por eso les decía al principio, cuando Pablo menciona sobre edificar, lo está diciendo a modo de requisito, a modo de deber, porque es muy importante para el cristiano, teniendo todo el tiempo en la mente un pasaje supremamente importante para entender esto, como lo es Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 21, que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Todo lo que nosotros logremos en el mundo finalmente va a perecer, hermanos. Tiene un límite, está sometido a temporalidad. Y la temporalidad de lo que vemos es una certeza que debemos comprender y asimilar como personas, como seres humanos y aún como cristianos, para que dediquemos mayormente nuestra vida a lograr tesoros en el reino. No estoy queriendo decir que no debamos y que no cosechemos cosas en este mundo. Dios nos quiere bendecir en este mundo y requiere de nuestro esfuerzo y de nuestra dedicación para que podamos lograr cosas en este mundo. Pero el enfoque de lo que estamos hablando, hermanos, es: debemos permanecer activamente espirituales, debemos de cosechar para el reino, de lograr en nuestra vida tesoros para el reino de los cielos, donde realmente las cosas
no están sometidas a la ley de la temporalidad, sino que son eternas y para siempre. Vuelvo y repito, hermanos, el apóstol Pablo dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Es un hecho que hay que edificar siempre, que hay que estarlo haciendo. Es una, llamaríamos de alguna manera, una responsabilidad individual para cada cristiano. Ahora, la madera, el heno y la hojarasca es el resultado de la inactividad espiritual de los creyentes. Indudablemente la Biblia lo está escribiendo y lo menciona a través del apóstol Pablo, porque habrá cristianos que entreguen estos presentes al Señor como el fruto de su obra, el cual quedará completamente deshecho por el fuego que los va a probar, que va a probar cada uno de estos servicios y cada una de estas, podríamos decirlo de alguna manera, presentes y ofrendas que van a darse al Señor, como la imagen figurativa del servicio. Y que esto sea, hermanos, algo que nos sirva como una advertencia para que en ese día no nos sintamos avergonzados por no recibir ninguna recompensa debido a que fuimos incompetentes para el reino de los cielos. Que esto nos lleve a meditar y a pensar sobre cómo hemos invertido ese tiempo. Por eso lo preguntaba al principio. ¿Cómo he invertido el tiempo de mi vida en una cosa o en la otra? Si es para la temporalidad del mundo, si tiene más peso para esto o si tiene más peso para el reino de los cielos. ¿Cómo? De muchas maneras, hermano, hay que llevar el evangelio. Hay que predicar el evangelio, hermanos, a las demás personas. Hay que hablar de Cristo. Hay que servir dentro de la obra, dentro de las iglesias. Hay muchas formas de servir. Hay que crecer en la vida espiritual. La vida espiritual hay que crecer constantemente. Dios espera que todos estemos creciendo y que no nos quedemos en los fundamentos, como Pablo también lo menciona a los Corintios y como menciona también el autor de Hebreos, hermanos. Ahora, por otra parte, también se mencionan tres, podríamos decirlo, piedras preciosas, que son el oro, la plata y otro tipo, que es el resultado de un servicio fiel y de la constancia de esos creyentes hermanos que verdaderamente comprendieron el significado de servir en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Aquí cabe otra pregunta. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando el oro, la plata y las piedras preciosas son sometidas a fuego? Vuelvo y repito, porque el pasaje dice que todo esto va a ser sometido a fuego. ¿Qué es lo que sucede cuando estas piedras son sometidas a fuego? Bueno, evidentemente el oro se refina con fuego. La plata también se puede llegar a refinar con oro y aún las piedras preciosas. Es uno de los métodos que se usa para hacer limpieza y refinar esas piedras. El fuego, podríamos decirlo de alguna manera, las pule y las hace ver mucho más brillantes y mucho más atractivas. Por eso es que el servicio fiel será un motivo de orgullo, pero en el Señor, y de exaltación de su parte hacia esos creyentes dedicados para la obra, con constancia y con gratitud, hermanos. Y aquí quiero ser muy enfático en algo. El motivo, la razón que lo llevará a usted a dedicar su vida al servicio sin desmayar, sin desfallecer, con constancia, podríamos decirlo, con disciplina, en el Señor es la gratitud. ¿Gratitud por qué? Gratitud por el hecho de que Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Gratitud porque la misericordia de Dios nos acompaña cada día. Gratitud porque Dios nos ha dejado el Espíritu Santo que mora en nuestra vida y que nos guía a través de la Escritura para vivir vidas en santidad, hermanos. La primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo quiero enfatizar el hecho de que Pablo siempre está recordando a los corintios en esta primera carta la necesidad de crecer,
Siempre lo está diciendo y les recuerda que el servicio y que el crecimiento en la vida espiritual nunca es en vano. Todo lo que se haga para Dios no es en vano. Para nadie es un secreto que el camino de la vida cristiana no es fácil, hermanos. Sin duda alguna no lo es. Como tampoco todos los días nosotros, aun como seres humanos y los cristianos, podemos estar en las mejores condiciones. Tenemos días muy buenos, tenemos días difíciles y días donde no nos sentimos al 100%. Pero hay que recordar algo y hay que tenerlo presente todos los días de nuestra vida. Es que Dios es el mismo y su misericordia y su amor están con nosotros todos los días. Por eso es que debe ser el motivo para levantarnos aún en los momentos más difíciles, más complejos, y continuar creciendo y continuar avanzando en la vida espiritual. Que no lleguemos al día donde nos presentemos delante del Señor como en la vida de Lot, en el cual, aun siendo justo, como lo menciona Pedro en su carta, se pasó toda su vida tomando decisiones equivocadas y, podríamos decirlo de alguna manera, viviendo en desgracias, tristemente, por no dedicar y prestar atención a lo que el Señor decía. La manifestación, hermanos, de nuestras obras delante del tribunal de Cristo son un hecho. Van a suceder. Y cada uno de nosotros, de manera individual, hermanos, vamos a comparecer ante Él para poner a prueba toda nuestra obra, lo que hicimos a lo largo de nuestra vida. Las preguntas son: ¿deseamos salir orgullosos y ser exaltados por el Señor? ¿O deseamos pasar momentos de vergüenza porque desperdiciamos el tiempo? Vuelvo y repito, no es cuestión de salvación, porque las personas que están allí, que menciona Pablo, son personas salvas. Es cuestión de servicio y de actividad espiritual. Juan capítulo 12, versículo 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El deseo de mi corazón, hermanos, personalmente, es ser honrado por Dios, claro está, no solo en esta vida presente, sino también en la eternidad. Meditemos en el tiempo, es la invitación. Y voy terminando, hermanos. Meditemos en cómo hemos usado ese tiempo y si realmente hemos invertido ese tiempo de la manera correcta. Aquello que determina la inversión de ese tiempo en nuestra vida va a ser el resultado del futuro en la recompensa para cada uno de nosotros, hermanos. Yo espero que este mensaje nos haya ayudado, nos lleve a meditar un poco sobre nuestra vida y hacer de pronto un inventario sobre lo que hemos hecho a través del tiempo y cómo hemos dedicado nuestra vida, cuáles han sido nuestras prioridades y en qué hemos puesto nuestro corazón. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y a pedirle que nos ayude a no solo llevar ese inventario en nuestro corazón, sino a aprovechar lo que nos quede sobre esta tierra, invirtiéndolo de la manera correcta. Bendito Dios y Padre Celestial, toda la gloria y la honra es para ti, Señor, porque solo tú la mereces y porque solo tú eres bueno, Dios. Te pedimos perdón porque todos, Padre Celestial, hemos tenido momentos de nuestra vida donde hemos desperdiciado el tiempo que tú nos has dado, el tiempo que tú nos has prestado y la vida que tú nos has dado, Dios. Te pedimos primeramente perdón y te pedimos, Padre Celestial, que podamos aprovechar estas oportunidades, el tiempo que tú nos des sobre esta tierra para invertirlo en las cosas eternas, Señor, que aún es importante y debemos cosechar de la manera correcta en este mundo, pero que nuestro corazón esté inclinado a lo celestial, Padre, y tú te encargarás de nosotros sobre esta tierra, Señor.
Yo bendigo cada una de las personas que escucha este mensaje, sus familias representadas, y te pido, Señor, que pueda hacer tu palabra obras milagrosas en la vida de cada uno de ellos, Padre. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.